Bienvenidos a Razón de Estado. Es un privilegio para esta tribuna presentar a Rosa María Payá, activista cubana, presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, fundadora de Cuba Decide, una organización de base que promueve la democracia en Cuba. Tiene estudios en la Universidad de La Habana y en la Universidad de Georgetown en Washington. Desde muy joven es una luchadora incansable por la libertad y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Rosa María es hija de Osvaldo Payá, quien fuera un activista político cubano que vivió y murió en Cuba. Osvaldo Payá, padre de Rosa María, fue fundador del movimiento cristiano Liberación. Fue uno de los líderes más importantes de la oposición y contra la dictadura cubana. Fue reconocido por el mundo libre por el proyecto Varela, que buscaba instituir las libertades civiles para la sociedad cubana y construir una plataforma de partidos políticos para abrir un proceso democrático en la isla. Rosa María Payá ha recibido premios y reconocimientos por su lucha incansable por la libertad en Cuba, su país. Su padre recibió el premio Sájarov del Parlamento Europeo, entre otros. En julio de 2012, la dictadura cubana asesinó a Osvaldo Payá, le arrebató la vida por su lucha contra la dictadura. Desde antes y con más razón, después de aquel acto criminal de la dictadura, Rosa María sigue comprometida con las causas de la democracia y la libertad en Cuba. Rosa María, bienvenida a Razón de Estado. Qué privilegio tenerte con nosotros. ¿Por qué ha durado tanto la dictadura en Cuba? ¿Cómo puede un pueblo aguantar tanto sin libertad y sin la esperanza de alcanzar los sueños de superación y bienestar que son inherentes al ser humano? Bueno, esos sueños permanecen en el pueblo cubano y cada día más vivos. Es mucho más difícil cuando un pueblo lucha solo contra un Estado con todo su poder, con todos sus recursos, con todas las armas y dispuesto a usarlas contra ciudadanos pacíficos y desarmados. Ahora, el pueblo cubano no ha dejado de rebelarse durante 62 años y hay miles de asesinados, de fusilados, cientos de miles de presos políticos, más de 500 presos políticos el día de hoy y un pueblo en las calles exigiendo el cambio. ¿Cuándo saliste de Cuba? ¿Sigues en contacto con tu gente allá? Yo no he salido de Cuba. Mi activismo, sobre todo el activismo que tiene que ver con la movilización de la comunidad internacional, exige mucho fuera de la isla y además la represión ha hecho que, por ejemplo, mi familia viva fuera de Cuba desde hace ya algún tiempo y que yo pase más tiempo fuera de la isla. Pero la nación cubana vive dentro y vive fuera, todos tenemos el mismo derecho a participar y en lo personal Cuba es mi patria, independientemente de dónde ponga mi cabeza todas las noches. Así es, ahí tienes tu corazón. ¿Qué significa vivir en Cuba? ¿Cómo es la vida allá? Cada vez más difícil, cada vez más difícil. Este Estado con todo su poder y todos sus recursos controla cada una de las dimensiones de la vida, de los cubanos, desde el precio del pan hasta la educación de los niños. Y en este momento es muy difícil llegar al final del día y saber qué van a comer tus hijos. Es una lucha constante por la sobrevivencia. La buena noticia es que al día de hoy hay un convencimiento de que para salir de esa crisis hay que salir de la dictadura. Rosa María, ¿exageran cuando definen y denuncian a la dictadura cubana como a un grupo de asesinos, represores, corruptos y criminales? Esa clasificación es bastante exacta. Quizás le falta el elemento de que ese grupo además tiene una proyección internacional importante y una organización mafiosa que además tiene unas raíces en una estructura política muy bien organizada que se pierde en nuestra región y más allá. En julio de este año vimos a cientos de miles de cubanos perder el miedo y salir a las calles a protestar contra la dictadura, a exigir libertad y a pedir el fin de 62 años de pobreza y represión. No se veían protestas masivas desde el Maleconazo en 1994. ¿Qué hizo a los cubanos perder el miedo y salir a las calles? ¿Puede volver a suceder? ¿Cuándo sucedería esto y por qué? La convicción
de que para salir de la profunda crisis en la que se está viviendo hay que salir de la dictadura. Y esa convicción es tan importante que los cubanos hemos dejado de dejarnos dominar por el miedo. Y hemos asumido el riesgo más grande que se puede asumir, que es la propia vida, como vimos el 11 de julio, para superar esta dictadura. Las condiciones que generaron el 11 de julio continúan intactas o peor. Lo único que se ha añadido a todo esto es una represión milimétrica, una militarización que va hasta las últimas esquinas de los últimos pueblos. Los cubanos siguen queriendo libertad, podemos ver protestas nuevamente. Rosa María, a diferencia del maleconazo de 1994, donde las protestas fueron principalmente en La Habana, esta vez hubo protesta en 60 ciudades del país y participaron pueblos enteros. El descontento por la crisis que trae la pandemia sin duda ha contribuido a que la gente alzara su voz. ¿Cómo está la situación económica de los cubanos en estos momentos y cómo está el sistema de salud? Es terrible, es terrible. No hay comidas, no hay medicinas en la farmacia. En medio de la pandemia hemos visto a nuestras familias morir en los pasillos de los hospitales sin recibir atención médica, morir en las casas sin que llegara nunca la atención médica, ser enterrados en fosas comunes, muchas veces sin la propia identificación. Estamos hablando de probablemente una de las mentiras mejor vendidas del siglo XX, que es el sistema de salud cubano, vendido como una maravilla a la comunidad internacional, cuando ahora mismo los cubanos son víctimas de ese sistema que en realidad está generando sufrimiento y dolor. Víctimas de esa mentira. Rosa María, llevas varios años hablando con políticos y gobernantes del mundo democrático. Pasan los veranos y los inviernos, cambian los gobiernos y no pasa nada sustantivo que promueva el final de la dictadura y cambie la historia de Cuba. ¿Cómo haces para preservar la paciencia, mantener el entusiasmo y no perder la esperanza? Bueno, es que mi esperanza no está en un político u otro en la comunidad internacional, ¿no? Está en ese pueblo que ha decidido cambiar el sistema en Cuba, ¿no? Y lo ha asumido al mayor riesgo posible, tenemos la mayor responsabilidad. ¿Te frustra o te decepciona que políticos y gobernantes del mundo democrático occidental ofrezcan y no cumplan? Es un poco decepcionante en cualquier caso, no invalidante, no es una razón para dejar de tratarlo, ¿no? Yo aspiro a que el sentido común prime y las democracias, sobre todo las democracias de la región, empiecen a actuar y a defender los intereses de sus propios pueblos. Y esos intereses están muy alineados con una región libre de dictaduras y específicamente libre del castrismo. Claro. ¿En qué terminó o en qué está la solicitud de plebiscito para cambiar el modelo político en Cuba para terminar con la dictadura? Mira, el plebiscito vinculante es la herramienta democrática que hace el cambio legítimo y ordenado en nuestro país. Pero la estrategia de Cuba Decide, que es la iniciativa ciudadana que nosotros impulsamos, es la movilización de esa ciudadanía a través de la única manera que tiene un pueblo en medio del totalitarismo y un pueblo desarmado, que es precisamente la lucha pacífica no violenta, la desobediencia civil, como lo hemos visto que lo está haciendo el pueblo cubano. Pero eso tiene que llevar acompañado la movilización de la comunidad internacional. Y es ese gancho de la comunidad internacional junto con la nación cubana la que puede forzar a esos criminales en el poder a someterse a la voluntad soberana del pueblo cubano y dar paso al cambio. Yeah. Rosa María, esta pregunta es terrible, dura y hasta injusta, pero es inevitable. Si, como lo demuestran 62 años de dictadura, y ahora dictadura heredable, como lo hicieron con Díaz-Canel, si el pueblo cubano tiene que luchar solo contra la dictadura, porque en el mundo político y la diplomacia de las democracias de Occidente pues son solo palabras y ofertas vacías, ¿qué debe suceder? ¿Qué lograría que el pueblo cubano rescate su libertad y pueda construir una democracia? ¿Es esto una revolución, un levantamiento popular? ¿Es la única salida? ¿Cuántas vidas costaría esto? En la medida en que esa movilización ciudadana, en la medida en la que esa revolución pacífica siga sucediendo en soledad, bueno, pues el costo
el costo humano va a ser mayor para el pueblo cubano. Ahora ese pueblo está determinado a lograr el cambio. Y en este momento a nuestra región lo que más le conviene también es ese cambio. Así que yo aspiro a que se convenzan y comiencen a actuar en función de defenderse a sí mismos, que es apoyar al pueblo cubano. Claro. Que cierto es que solo el pueblo salva al pueblo y probablemente en Cuba eso se termine confirmando, ¿no? Que el pueblo algún día rescate su libertad. Rosa María, en las protestas de julio de este año, el régimen respondió de manera brutal, como suele hacerlo. Cubalex reportó la detención de 898 personas detenidas. Aún a comienzo de septiembre se habla de que habían 400 personas detenidas, presos políticos. Algunos fueron condenados a trabajos forzosos. ¿Esa salvaje brutalidad es capaz de silenciar a los miles de cubanos que se manifestaron en julio y evitar que vuelvan a salir? En el mes de agosto hubo más protestas de las que hubo en junio. Sí, por supuesto, julio fue excepcional, pero las protestas en Cuba continúan, la movilización continúa y lo que vemos es que la curva va en aumento. Y por supuesto que va a ir en aumento porque las condiciones que la han generado no han cesado, sino que se han intensificado esas contradicciones. Es muy importante entonces levantarle el costo a la impunidad del régimen y a la represión del régimen. Y para eso, volvemos, es importante las acciones de la comunidad internacional. Sí, lástima que esas acciones siempre están ausentes. El régimen cubano, Rosa María, siempre ha buscado culpables para justificar su fracaso. Generalmente culpan al embargo o bloqueo por los problemas económicos de la isla. Vimos hace unas semanas a López Obrador, el presidente mexicano, y a otros pedir a Estados Unidos que levanten el embargo. Pero ¿realmente es una buena idea levantar las sanciones cuando vemos al régimen ahora de Díaz-Canel responder con tanta represión y violar los derechos humanos de los cubanos? Dos cosas. La primera, y debe ser la básica, el pueblo en las calles de Cuba no estaba diciendo abajo el embargo ni abajo el bloqueo, estaba diciendo abajo la dictadura. Esa es la dirección trazada porque esa es la causa de los problemas en nuestro país. Y hay que tener mucho cuidado con financiar la represión en Cuba, financiando a los militares cubanos que al final del día tienen el monopolio del Estado, de todas las empresas y por tanto de la mayor parte de la ayuda que llega a nuestro país. Ya. ¿Tú has pedido medidas más drásticas para el régimen cubano? ¿Has sugerido que la Unión Europea y Estados Unidos usen todas las herramientas a su alcance para sancionar al régimen, que además merecido lo tienen? ¿Qué herramientas tienen en la comunidad internacional para poner más presión al régimen? ¿Qué es lo que tú has pedido? Bueno, muchísimas, ¿no? Habría que preguntarse qué se ha hecho. Es para nosotros fundamental dos líneas, ¿no? La primera, la mencionada, levantar el costo de la impunidad y de la represión. Y para eso son importantes las sanciones individualizadas, ¿no? A los criminales en el poder que son responsables, por ejemplo, por disparar contra los muchachos desarmados en la calle. Y en segundo lugar, una reacción real de un esfuerzo multinacional por apoyar al pueblo cubano a recuperar su soberanía, y eso pasa por aislar ese régimen en los foros internacionales, denunciar la ilegitimidad de un régimen que jamás ha sido elegido por el pueblo cubano. Eso pasa por un enfoque parecido, por ejemplo, al que se tomó para terminar el apartheid en Sudáfrica. Rosa María, el régimen cubano, la dictadura de los Castro se salvó hace algunos años, unos 20 años, gracias al petróleo venezolano, el cual ya destruyó el socialismo autoritario de Caracas. ¿Ves, y eso pues los tiene en peligro a estas dictaduras, ves que el régimen cubano encuentre en China o Rusia un nivel de ayuda similar al que tuvo de Venezuela? ¿O crees que los problemas económicos que tiene pues van a seguirse complicando? Los problemas económicos que tiene la dictadura cubana las tiene porque ellos son simplemente nefastos en la administración del Estado. Han tenido más patrocinadores que nadie en estos 62 años y simplemente han despilfarrado todas esas fuentes de ingreso mal habido, además, ¿no? Como han terminado con la capacidad productiva de Venezuela. Los problemas económicos en Cuba van a seguir porque simplemente tienen que ver con un pueblo que no puede autogestionarse porque no tiene derechos. Y por eso son los derechos los que están reclamando los cubanos en las calles.
Rosa María, tu padre perdió la vida luchando por la libertad de Cuba. ¿Crees tú que en tu tiempo de vida vivirás en Cuba siendo ya un país libre y democrático? Estoy convencida. Ok. Muy bien. Uno de los problemas más comunes al lidiar con dictaduras es el que el mundo exterior tiene poca información sobre lo que realmente sucede dentro del país. ¿Cómo está la situación actualmente en Cuba, Rosa María? ¿Cómo ha sido la gestión en la pandemia? ¿Qué tanto ha sido afectado el país como consecuencia de la crisis económica generada por la COVID? Es terrible, solamente en el año 2020 el Producto Interno Bruto cayó casi 10 puntos en una economía que ya venía muy afectada. La mayoría de las familias cubanas ahora mismo no saben cómo van a llegar al final de la semana. En los primeros días de agosto se contaban por cientos, quizás más, la cantidad de fallecidos en nuestro país víctimas de la pandemia, las políticas del régimen para gestionar la pandemia fueron aún peor, retrasando la inmunización a un punto que todavía no se ha comenzado la inmunización con vacunas verificadas en el país. La situación es realmente terrible, ¿no? La crisis que se está viviendo en mi país es de escala humanitaria en este momento. ¿Cómo se percibe la situación actual del régimen de Díaz-Canel? ¿Ha logrado mantener la cohesión del mando central de la dictadura? ¿Qué posibilidades de fisuras hay hoy en ese grupo de generales y Díaz-Canel que básicamente mangonean la dictadura cubana? Bueno, lo primero es que el régimen no es de Díaz-Canel. Es de los Castro y de un grupo de generales, un grupo de militares que lleva 62 años en el poder y que continúa en el poder, ahora intentando una transición a los hijos y a los nietos y a las personas más cercanas. Y Díaz-Canel es simplemente el títere civil que han puesto para intentar un cambio fraude de cara a la comunidad internacional. Por supuesto que hay fisuras, ahora la esperanza hay que ponerla donde la esperanza debe estar, ¿no? El protagonista es el pueblo cubano y es a ellos a los que hay que apoyar. Yeah. Si Cuba tiene un futuro próximo de justicia, democracia y libertad, ¿veremos a Rosa María Payá participando del proceso político en Cuba? Definitivamente el proceso público. Definitivamente de echar para adelante un país que necesita toda la ayuda que pueda colectar. Y yo creo que hay muchos cubanos que tenemos Sí. la misma convicción, los mismos deseos, incluso muchos no cubanos, ¿no? Y todos van a ser bienvenidos. Sí. ¿Cuáles son los siguientes proyectos, batallas y compromisos de Rosa María Payá para seguir luchando por la libertad de Cuba, su país? El inminente, y es la liberación, ¿no? Y convencida de que no es exclusivamente un problema cubano. Cuando nosotros hablamos de la democratización de Cuba, estamos hablando de la estabilidad democrática de toda la región, de la seguridad nacional, de casi todos los países del hemisferio. Estamos hablando de la paz, estamos hablando también de la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. Por tanto, ese es el futuro inmediato y ese es el presente. En un momento en que ese régimen jamás había estado tan vulnerable y que por tanto estamos más cerca de alcanzar algo que necesitamos tanto en todo el hemisferio. Pues con ciudadanas cubanas como tú, ese sueño se puede y se debe hacer realidad. Rosa María, tenías 23 años cuando asesinaron a tu padre. ¿En qué momento nace en ti la activista que eres por la causa de la libertad en tu país? Desde que estaba en la universidad ya era parte del Movimiento Cristiano de Liberación que mi padre había fundado antes de que yo naciera, sobre todo en el ala joven, ¿no? Compartiendo con Harold Cepero, el líder joven que asesinan junto a mi padre, el aparato de inteligencia del régimen cubano en el año 2012. Y por supuesto, esa búsqueda de justicia y de reconocimiento de la verdad es transversal a todo lo que hago desde el activismo. ¿Cuáles son las palabras, el mensaje, las emociones que más presentes tienes sobre tu padre y que te mantienen con esa energía para seguir luchando? Mira, mi papá confiaba profundamente en el pueblo cubano
Y en el proceso de liberación personal de cada cubano. Tú me hiciste una pregunta, los cubanos perdieron el miedo, y yo te respondí, los cubanos ya no nos dejamos dominar por el miedo. Ahí está un régimen con todo su poder, con todos sus recursos, con toda su violencia, que claro que asusta. Ahora ahí está también un futuro de esperanza, el convencimiento de que es posible y una decisión de liberación personal. Esa liberación personal, decía mi papá, que era fundamental y que era una decisión que tomaba cada cubano y que el conjunto de esas decisiones liberaría el país. Yo estoy convencida de que eso es posible, es un proceso que estamos viendo y que creo estamos construyendo también. Con ciudadanos como tú no tengo ninguna duda en que Cuba va a alcanzar la libertad mucho antes de lo que todos queremos. Gracias. Un privilegio haber compartido contigo esta tribuna. Encantada. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado. Si te gustó este vídeo, suscríbete y así nos seguimos viendo.